Y buenas, mi nombre es Narciso Niel y en esta ocasión yo les voy a hablar acerca de cómo actualizar el PC. No importa la configuración que hayas montado en tu nuevo ordenador, antes o después acabarás necesitando una puesta al día para seguir funcionando de forma óptima. Es decir, va a necesitar una actualización porque por los programas que cada vez se pone más exigente, tu PC irá más lento. Cuando llega este momento, muchos usuarios optan por comprar un equipo nuevo, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos, actualizar un PC nos permite darle una segunda vida y con un gasto mínimo. Es muy fácil de entender. Al montar un ordenador nuevo, tenemos que comprar todos los componentes con el gasto que esto supone, y como están los componentes ahora mismo por las nubes. Mientras que cuando nosotros actualizamos un PC podemos aprovechar la mayoría de componentes que ya teníamos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que actualizar puede ser complicado y sobre todo si no tenemos claro qué pasos son los que debemos dar y qué cambios, qué componente necesitamos cambiar realmente. A esto debemos unir otras cuestiones importantes. ¿Cuáles son? El presupuesto que disponemos, los objetivos que tenemos marcados para nuestro PC y la configuración base de la que vamos a partir. Debemos valorar todo esto en conjunto. ¿Para qué? Para aceptar a la hora de actualizar un PC. Ya que de lo contrario puede que acabemos comprando componentes que no cubran de todo nuestras necesidades, que perdamos la oportunidad de adquirir otros con mejor relación calidad-precio o que incluso lleguemos a comprar piezas que no sean compatibles con los componentes que vamos a mantener. Sé que sabemos que cuando vamos a actualizar un PC de una forma óptima puede llegar a abrumar y por eso aquí le vamos a ayudar, le vamos a dar algunos datos a tener en cuenta a la hora de actualizar un PC. Consideraciones previas a la hora de armar, de actualizar un PC. Hay que pensar antes de actualizar un PC. Lo primero que debemos tener en cuenta es que puede parecer sencillo, pero es un paso que no siempre lo damos con tranquilidad y la claridad que merece. Lo primero que debemos pensar es qué queremos hacer con el PC, qué vamos a actualizar, es decir, el uso que le vamos a dar y el rendimiento que nosotros estamos esperando. No es una cuestión baladí, ya que de esto dependerán cosas tan importantes como cuáles, como el presupuesto que vamos a necesitar, el tema de la compatibilidad a nivel de hardware y los componentes que debemos priorizar. Podemos dividir este tema en tres grandes categorías. ¿Cuáles son? El primero es uso a nivel de ofimática y multimedia. Es una de las actualizaciones más económicas y más sencillas. En general debemos priorizar la unidad de almacenamiento, que debería ser un SSD, la memoria RAM, que en ningún caso debería bajar de los 4 GB, y el procesador, que debería tener al menos dos núcleos y 4 hilos. Tenemos juegos de última generación. Aquí nos encontramos en un nivel que supera con creces las exigencias del nivel anterior y que altera totalmente el orden de prioridad de los componentes. El rendimiento de los juegos dependerá principalmente de la tarjeta gráfica. Así que debemos tener en nuestra prioridad esa cuestión, siempre que el procesador y la RAM cumplan con el mínimo necesario para ofrecer una experiencia aceptable. Y tenemos el otro nivel, que es trabajo con aplicaciones. Aquí la actualización a realizar va a depender de las aplicaciones que vayas a utilizar y del hardware que vayas a poder conservar. Si se trabaja con aplicaciones de renderizado y de edición de fotografía o video, tanto la GPU como la CPU y la RAM tienen un peso importante, lo que entonces tu meta debe ser equilibrar esos tres componentes, centrando tus esfuerzos en aquel que presente mayores carencias.
También es importante recordar que subir de 8 GB de RAM a 16 puede marcar una diferencia muy grande y que una GPU muy potente, sin una CPU capaz de paralelizar altas cargas de trabajo, no hará milagros. En resumen, siempre debemos apostar al equilibrio. Esos tres casos típicos nos sirven como referencia a la hora de actualizar un PC. Pero, como anticipamos, también hay otras cosas importantes que debemos tener en cuenta para evitar esas sorpresas desagradables. ¿Cuáles son? Asegurarnos de que los componentes cabrán en nuestra caja sin tener que sacrificar el flujo de aire ni complicar el exceso de la gestión de cableado. Comprobar que nuestra fuente de alimentación tiene la potencia suficiente para alimentar los nuevos componentes y que dispone de los cables necesarios. También revisar que la placa base cuenta con los conectores y ranuras necesarias para poder utilizar de forma óptima los nuevos componentes. Ver si el sistema operativo que utilizamos es compatible con los nuevos componentes y si el fabricante ofrece controladores oficiales para el mismo. Lo normal es que sí. Y por último, valorar el equilibrio o desequilibrio que crearemos al actualizar el PC con los componentes que tenemos en mente. Errores que no debemos cometer a la hora de actualizar un PC. Como ya he dicho anterior, la complejidad que conlleva actualizar un PC, unida a los mitos y la información errónea que todavía campa a sus anchas por el internet, hace que resulte fácil cometer errores que puedan acabar arruinando por completo un proceso de renovación parcial de los componentes. Por ejemplo, pensar que con más memoria RAM vamos a poder disfrutar de una multitarea perfecta es un error, ya que influyen otros componentes como el procesador. De igual modo, montar una tarjeta gráfica de mayor potencia puede ayudarnos a mejorar nuestra experiencia en juego, pero como dijimos anteriormente, no habrá milagros si nuestra RAM y nuestra CPU no llega a un nivel mínimo. Otro error habitual es forzar el uso de los componentes o de accesorios de gama alta en configuraciones desequilibradas que acabarán convirtiendo en una locura el PC. El equilibrio, como dije anteriormente, es lo más fundamental a la hora de actualizar el PC. De nada sirve invertir en un componente, en un periférico que no vamos a aprovechar realmente. Dicho lo anterior, pasamos a decirle cuáles son los 5 errores importantes que debemos evitar a la hora de actualizar un PC. El primero es limitarse a comprar componentes nuevos. En el mercado de segunda mano y las soluciones restauradas o puestas a nuevo que cuentan con 1 o 2 años de garantía son una excelente opción si tenemos un presupuesto muy reducido y pueden llegar a convertirse en algunos casos en la única opción viable, así que no debemos ignorarlo. El segundo es priorizar un solo componente. Es lo que dijimos en su momento al hablar de los desequilibrios. En algunos casos puede ser una buena opción, pero es una excepción a la regla general. Lo ideal es que hagas una radiografía total del equipo y determine qué es lo que quiere mejorar para conseguir una nueva experiencia de uso. El siguiente es: más no es sinónimo de mejor. Un error muy frecuente, pensar que porque actualizamos a un procesador de 8 núcleos o por doblar la memoria RAM, vamos a mejorar mágicamente el rendimiento de nuestro equipo. Es un fallo muy habitual que, por desgracia, siguen alimentando tanto los medios como los usuarios. Buscar lo último del mercado. ¿Quieres actualizar y tienes claro que esperas que los nuevos componentes te duren el mayor tiempo posible? Eso está muy bien. A todos nos gusta rentabilizar al máximo nuestra compra, pero no debes caer en el error de pensar que por comprar componentes de última generación o piezas más caras estará haciendo una buena elección. En conclusión, no busques lo último ni lo más caro. Si quieres hacer una buena inversión, busca lo que mejor relacione precio-prestaciones ofrezca dentro de los niveles que se ajustan a tus necesidades. Y el siguiente es olvidarnos de ciertos componentes. Si hemos decidido actualizar un PC en varias ocasiones,
Es probable que hayamos dejado un componente sin cambiar durante varios años. Esto puede acabar siendo un problema importante, no solo por el desgaste que acumulen debido al uso continuado durante largos periodos de tiempo, sino también porque pueden acabar generando limitaciones que se dejen notar en el peor momento. Podríamos poner muchos ejemplos, pero los más habituales afectan la caja que agrega los componentes, al sistema de disipación, a la fuente de alimentación y a las unidades de almacenamiento. ¿Con qué podemos concluir? Al final, que la clave para actualizar correctamente está en el equilibrio, algo que puede ser complicado de conseguir cuando tenemos presupuestos muy limitados, pero que debemos intentar cumplir de la mejor manera posible. Para esto, lo ideal puede ser, por ejemplo, repartir las actualizaciones en función de nuestras expectativas, posibilidades y pretensiones, intentando mirar siempre a medio y largo plazo y no limitarnos a la inmediatez a corto plazo. Gracias.